Pues buenas tardes a todos, yo soy Carol Perelman, estamos aquí en vivo para Enlace Judío y el día de hoy tenemos a dos grandiosos invitados, expertos en México sobre evolución de virus, sobre secuenciación genética. Creo que es muy importante lo que vamos a platicar aquí para darles un contexto sobre la nueva variante. Gracias al doctor José Campillo, él es virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, experto en evolución de virus. Y bienvenido también al doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador titular A de la UNAM, secretario de la Academia de Ciencias de Morelos y experto en genómica y bioinformática. Bienvenidos a ambos y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Mándenos sus preguntas. Creo que todos tenemos un sinfín de preguntas en torno a esta nueva variante que anda circulando ya en el país. Y sobre eso me encantaría comenzar por preguntarles por qué esta variante llamó tanto la atención. Los virus mutan de forma natural, algunas mutaciones les confieren ciertas ventajas, otras mutaciones no tantas ventajas. ¿Por qué de pronto esta llama la atención? Y entonces todos estamos enfocados en ella. ¿Quién va? Tú dinos. No, va. Pepe, ¿quieres lanzártela? Si quieren, déjenme comenzar con eso un poquito para romper el hielo. Y pues muchas gracias por la invitación, Carol, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues básicamente, ¿por qué llama tanto la atención? Y como habías dicho, los virus siempre están cambiando. Mutar es cambiar. Y a final de cuentas, este virus, lo que se ha estudiado durante lo que va del año, casi un año de pandemia, es que había mutado a un ritmo muy lento. Y de pronto aparece esta nueva variante que acumula un número de mutaciones significativas entre 17 y 23 y que se piensa que puede estar asociado a un incremento en el número de casos que ya empezaron a aparecer en el Reino Unido. Entonces, de pasar de una situación donde ya estaban controlando los casos y finalmente pues ya todo estaba volviendo a la normalidad, de repente otra vez se disparan los casos, empiezan a buscar en la información genética de las muestras de los pacientes que están mostrándose recientemente y encuentran estas mutaciones, ¿no? Y eso es parte de lo que surge la alarma. Obviamente ahorita hay que hacer muchos experimentos para ver si estos cambios realmente están asociados con el incremento de la transmisión del virus o obedece a otros eventos como que, por ejemplo, la gente empezó a usar el transporte público, la reapertura de las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en ese punto donde hay que estar muy vigilantes y observantes. Ok. Pepe, ¿cómo es esto de la variante y luego unos le dicen cepas, linajes, mutaciones? ¿Qué está pasando con este virus? Sí, nada más antes de empezar eso, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, también saludo a Alejandro, que apenas lo estoy conociendo. Y bueno, pues fíjate que estamos viendo ahí la evolución en vivo, ¿no? Y en directo, porque luego es muy difícil ver cómo, por ejemplo, los seres vivos, que también obviamente evolucionan, a veces es complicado ver en tiempo real, ¿no? Cómo van cambiando a través del tiempo y cómo van heredando esas características a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, por eso a veces mucha gente no cree que en la evolución, ¿no? Pero pues lo vemos en microorganismos como las bacterias y las arqueas, pero ahorita también lo estamos viendo con estas entidades biológicas llamadas virus, ¿no? Que van también ahí puedes ver de manera en tiempo real cómo en este caso las poblaciones del coronavirus SARS-CoV-2 pues van cambiando, ¿no? Entonces es tan rápida la evolución, o sea que la dinámica de la evolución es tan acentuada en el mundo de los virus que pues a veces es poco perceptible en el sentido de ver esos cambios, ¿no? Tanto es así que ahorita, por ejemplo, me acabas de mencionar conceptos que crean confusión, ¿no? Entre las personas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre mutación y variante? O que si es linaje, que si es una nueva cepa. Pues créanme que hay un desorden total precisamente por esa tasa de mutaciones que tienen estos virus y la tasa de evolución también que es demasiado acentuada con respecto a otros virus que pueden ser en este caso de DNA, que tienen una evolución mucho más lenta. Pero en el caso de los virus de RNA, como este es el caso, el coronavirus, es más marcada, ¿no? Esa evolución. Pero entonces tan es así que... O sea, estamos viendo la teoría de selección natural de Darwin en acción. Sí, es uno de los mecanismos que puede explicar precisamente la evolución del virus, aunque hay otros, por ejemplo, como la deriva génica, que
ahora sí que de pura chiripa, como decimos los mexicanos. Hay veces que no necesitas de esta selección natural, sino simplemente al azar se van seleccionando ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, virales, ¿no? Y luego es por eso, esa es la confusión de poder clasificarlos incluso, ¿no? De esta nueva variante que apenas salió, ¿con quién se pega, ¿no? ¿Con quién se une? ¿Cuál es su hermanito evolutivo, ¿no? Entonces, eso se está tratando de hacer y precisamente para poder contestar eso requerimos de estudios evolutivos, ¿no? Y Alex, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es que hacemos estos estudios? Porque yo sé que tú estás involucrado en lo que es la genómica, la secuenciación genómica y encontrar estas variantes. ¿Cómo se encuentran estas variantes? Pues mira, es muy interesante y me gustaría un poco platicarles a tu auditorio un poquito más bien de incluso cómo se encontró el virus, ¿no? Y Pepe mencionó una cosa muy importante que es esta de la herencia y de dónde proviene el virus, ¿no? Entonces, pues si recordarán, en 2019, en diciembre, se presentaron unos casos de neumonía típica en China y pues la gente no, o sea, lo que hizo básicamente el doctor en ese hospital en Wuhan es que tenía 7 pacientes, lo determinó, buscó si había una bacteria asociada a la causa de esa neumonía, no la encontró, vio algunos virus que se conocían, no los encontró, y entonces tomaron una muestra del fluido de los pulmones, lo que se llama un lavado broncoalveolar, y entonces usaron estas técnicas que tenemos ya desde hace muchos años, que nos permiten caracterizar las moléculas de ADN de una muestra o de cualquier ambiente. Entonces, prácticamente buscando una aguja en un pajar, encontró información genética que no se parecía, o que más bien a lo que se más parecía era un coronavirus de murciélago, ¿no? Y eso es como le dieron. Entonces, de hecho, lo primero que se llamaba este virus no se llamaba SARS-CoV-2, se llama nCoV 2019, ¿no? Y entonces por ahí empezamos y finalmente, digamos que lo que es único que sabemos es que posiblemente este virus que infectó a estas 7 personas comparte un ancestro en común. Eso quiere decir que tienen como un abuelito en común, que finalmente no sabemos de qué animal salió. Y que sí, o sea, lo más parecido es que pues, su primo más parecido es un tipo de coronavirus que podemos observar en los murciélagos, ¿no? También tiene un primo que está en los pangolines y vemos que coronavirus hay en muchos lugares, ¿no? Ahora, coronavirus ya había muchos circulando, había 4 cepas que causaban gripes comunes y justo se analizó por medio de estas técnicas de secuenciación, se reconstruyó toda la información genética, que es vamos a pensar como en una línea que tiene 30,000 letras. Y esa 30,000 letras contiene varios genes, contiene entre 26 y 27 genes. Y finalmente, estos genes, ya analizando uno por uno, hay uno en particular que es muy famoso, que es el famoso gen de la proteína de la espiga, porque es el que usa la proteína para unirse a las células. Y ahí es donde empezaron a caer los cambios que le dieron estas características tan únicas que tiene el virus. Entre ellas, ganó una sección de 12 letras, que lo que le permite es unirse a justo al receptor, no solamente al receptor que tienen los humanos, sino que lo hace de una manera muy efectiva. Y eso es por las razones por las cuales ese cambio le dio esta ventaja, ¿no? Y que en parte es lo que ha ocasionado la pandemia. De hecho, la pandemia, pues finalmente la gente empezó a moverse mucho más rápido que la detección que pudimos hacer del virus, o bueno, en general en el mundo, y esto pues finalmente llevó un esparcimiento muy, muy rápido, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegó es a importante México? decirlo. Ajá. Porque Mira, tú pues estuviste de hecho involucrado en nosotros, eso, ¿no? Exacto. sí, de hecho, a mí me invitaron las personas del INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Ellos son los que se encargan de estar monitoreando dengue, chikungunya, influenza, la enfermedad que se te ocurra, ¿no? O sea, que involucra un patógeno transmisible. Y finalmente nos reunimos porque sabíamos que iba a entrar a algún momento dado al país, no sabíamos cuándo. Hicimos un programa piloto donde hicimos un simulacro donde el IMSS nos repartió muestras a 4 instituciones, que estas eran el INER, el INDRE, Biotecnología y el mismo IMSS. Y dijimos, bueno, si llegara, ¿en cuánto tiempo lo podríamos procesar? Y bueno, pues lo hicimos en una semana. El 27 de febrero, que realmente entró el paciente cero, que era un viajero de Italia, fue una persona que fue a una conferencia de una envasadora y estuvo sentado 1 hora con un italiano al lado que le estuvo tose y tose. Entonces llega, en el avión infecta a otras 6 personas y finalmente él llega al INER. De hecho, un poco de casualidad,
y ahí es cuando el INER toma la muestra, en el INDRE se secuencia y en 72 horas teníamos la secuencia del genoma. ¿Y qué tan diferente era ese genoma? Perdón que te interrumpa, Alex, pero ¿qué tan diferente era ese genoma del paciente cero que llegó a México, ese virus, con respecto al virus inicial que se secuenció en Wuhan en diciembre? Es muy buena pregunta, Carol. De hecho, ya era diferente. Y ese justo ya pertenece al linaje o a la familia, como diría comúnmente, al linaje de las cepas europeas. Y entonces digamos que para ese momento en el mundo había dos linajes importantes que estaban distribuyendo. Uno que se veía mayoritariamente en Estados Unidos y otro que se veía mayoritariamente en Europa. Y finalmente sí, o sea, le bastó 2 meses de pasar por el mundo para llegar justo de un avión desde Italia hasta México. Inevitablemente se contagiaron más personas, pero cuando tú sabes que alguien da positivo y que incluso tenemos hasta la secuencia genética, pues empezamos a buscar a las otras personas, o bueno, empezaron a buscar a las otras personas y dieron con ellas. Nosotros tomamos un grupo de 17 muestras cuando solamente había 55 en el país y determinamos eso, que habían entrado por 2 lados, uno por Estados Unidos, otro por Europa, y se veían perfectamente los linajes como se podrían ver en un árbol genealógico, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando con esta variante? ¿Cuántas muestras están ustedes tomando de la población para ir rastreando dónde anda? Porque empezó en Tamaulipas, ¿no? O sea, la variante británica se detectó en Tamaulipas y la secuenció el INDRE. Pero, ¿qué tanto estamos muestreando? Esa vigilancia es sumamente importante. Eso finalmente es una de las cosas que ha fallado en México. O sea, realmente el muestreo, el monitoreo que está asociado al diagnóstico no es suficiente. O sea, somos el país que hacemos menos pruebas en todo el mundo. Entonces, independientemente de la metodología, o sea, necesitamos capturar a esas personas. Y entonces, lo que se ha hecho en otros países, que bueno, económicamente es pesado, es caro, es que tratas de muestrar a toda la población. Pero pues si no tienes que tomar una muestra representativa, que es el famoso sistema Centinela. Realmente estás tomando una muestra de la población y de hecho por eso todos los casos que tenemos los tendrás que multiplicar por un factor de entre 8 y 10, porque eso es el verdadero número que hay. Y a final de cuentas, pues este muestreo nada más llega a los laboratorios estatales de salud pública, que luego reportan al INDRE, y el INDRE pues ya valida esos diagnósticos, ¿no? Entonces tenemos toda la gente que tenemos positiva, lo sabemos por una prueba molecular, pero que no te da más información más que de 2 genes. De hecho, esta nueva variante, una de las cosas que les llamó la atención también es que uno de los genes, que es el de la proteína de la espiga, ya no se detectaba bien. Entonces tuvieron que modificar el protocolo para poderlo detectar otra vez. Correcto. Ahora, ¿cuál es la intención ahora que hay? Es que a partir de las muestras que se recopilen, muestremos al menos 1000 muestras del país al mes. Y entonces no solamente detectar las variantes que ya existen, sino detectar nuevas variantes. Así es. Y Pepe, ¿cuáles son las implicaciones entonces de esta nueva variante? Porque la gran pregunta es, por ejemplo, ya sabemos que parece ser que es 50% más infeccioso. O sea, si antes el coronavirus, el que estábamos acostumbrando, el linaje que nos llegó de Europa, ¿no? Este que circulaba de Italia, una persona contagiaba, vamos a suponer, a, no sé, 10 personas. Ahora esta nueva variante está contagiando a 15, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la población que tengamos más contagios? ¿Y cuáles son las implicaciones también para las vacunas? Porque estas vacunas, ¿en cuánto tiempo va a tardar esta evolución en que el virus aprenda a escapar a la inmunidad que montan las vacunas? Sí, esa es una buena pregunta, y es que estas variantes, bueno, en particular esta variante que se dio en Inglaterra, que por cierto no hay que llamarle variante de Inglaterra, porque pues eso estigmatiza, ¿no?, a las personas, a un sector de la sociedad, ¿no? B1117. B1117, así es, B1117. Y esta precisamente encontraron que hay una correlación entre esta nueva variante, que no tan solo tiene una mutación que, como bien decía Alejandro, en esta proteína spike, que yo siempre digo que es como una especie de llave, ¿no? Precisamente para poder entrar a nuestras células. Y esta llave, pues, gracias a esa mutación, pues la hizo, digamos, un poco más eficiente, de manera que se pudiera abrir esas cerraduras celulares, ¿no? Y de esta manera entrar a nuestras células. Y estaba correlacionado precisamente entre esta mutación con respecto a la alta transmisibilidad. Entonces, digamos, como tú dijiste al principio, ¿no? Como que le da entre comillas, esa ventaja al virus. Digo,
finalmente es un proceso de adaptación. Y esto puede tener precisamente muchas implicaciones, al menos ahí en Inglaterra, pues en la parte sur, donde se dio precisamente esta variante, también hacia Sudáfrica, presentaron, si bien son diferentes, o sea, no tienen un ancestro en común, decimos en biología, pues se originaron por convergencia, o sea, de manera independiente, pero tienen la misma mutación en esta proteína, en esta llave, ¿sí? Y ambas parece que se encontraron esta correlación de alta transmisibilidad. Y es que precisamente para poder ver que un virus pueda, digamos, convertirse en una nueva especie, por decirlo de una manera, requiere precisamente estos cambios en estas propiedades biológicas, como es el caso de la transmisibilidad, pero también la antigenicidad, es decir, el reconocimiento de partecitas, por ejemplo, de esta llave por nuestro sistema inmunitario, y también qué tan severo puede ocasionar una enfermedad, en este caso la COVID-19, ¿no? Entonces, tiene que conjugarse esas tres características biológicas, tiene que haber un cambio radical para ahora sí considerar, bueno, pues es una nueva cepa, por lo cual hasta ahorita no es así. Quizás nada más es la parte de la transmisibilidad, de antigenicidad. Sí se han visto algunos casos, hay unas mutaciones importantes que pueden escapar hasta a ciertos anticuerpos que llamamos monoclonales, pero el resto de la proteína Spike, también puede ser neutralizada por otros anticuerpos. O sea, entonces las vacunas sí van a funcionar. Las vacunas sí van a funcionar. ¿Y en cuánto tiempo se nos van a escapar? Porque la influenza, por ejemplo, el virus de la influenza, en un año logra cambiar de forma tan radical que tenemos que tener una vacuna distinta cada año, ¿no? Según la cepa, ahí sí es cepa, ¿no? Que está circulando. Pero aquí con esta variante, tú como experto en evolución de virus, más o menos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿En cuánto estamos estimando? Porque tenemos que apurarnos con este proceso de vacunación entonces antes. Mira, como siempre digo a mis estudiantes, o sea, cuando se habla de cosas de evolución no puedes predecir, o sea, todo puede pasar. O sea, el famoso depende, la palabra depende en biología es muy importante. Y bueno, pues va a depender precisamente qué tanto nosotros como seres humanos podamos evitar que el virus se siga transmitiendo. Yo hago mías unas palabras que dijo una gran epidemióloga molecular, Emma Hotcroft, de la Universidad de Brest en Suiza. Y ella, por ejemplo, es la cofundadora de esta plataforma muy visual que se llama NextStrain. Entonces, ella dice, el virus nos necesita. O sea, para poder cortar de tajo su evolución o estos cambios antigénicos, o sea, estos escapes a ciertos anticuerpos, pues hay que cortar de tajo su evolución, hay que evitar que este virus siga mutando. ¿Cómo? Pues siguiendo las medidas de prevención, ¿sí? Lavarse bien las manos, usar el cubrebocas, sana distancia, confinamiento, ¿no? Entonces, de esta manera puedes evitar que siga mutando. Al mismo tiempo tenemos otra cuestión a favor, que el virus, como es un coronavirus, que eso lo estamos estudiando muy bien en el laboratorio, gracias al doctor Rodrigo Jacome, un colega, y Adrián Jacome, su estudiante, junto con otros colegas de ahí del laboratorio. Este virus tiene un gen importante que codifica para una proteína que se llama exorribonucleasa. Esta proteína lo que hace es corregir precisamente los errores que normalmente pues tiene el virus gracias a otra proteína que se llama polimerasa. Entonces, esta proteína, la polimerasa, puede meter un montón de errores, como lo hace influenza, como lo hace otra proteína parecida a esta polimerasa que se encuentra en VIH, razón por la cual tanto en influenza como en el VIH no se pueden encontrar esas vacunas por estos errores, por estas mutaciones que va cometiendo esta proteína. Sin embargo, la exorribonucleasa lo que hace es medio corregir esos errores y por lo tanto el coronavirus, digamos que es más estable genómicamente. Entonces tiene menos mutaciones. Sí podemos esperar cierta estabilidad a pesar de estas variantes. Y lo que dices es muy importante porque somos los seres humanos los que transmitimos el virus y dentro de nuestro cuerpo, cuando se replica, es como surgen esos errores. Entonces, entre menos le demos chance de replicarse, o sea, entre menos nos contagiemos, más probable es que menos variantes vayan
vayan surgiendo y bueno, Alex va a tener menos chamba porque va a tener que encontrar menos variantes. Alex, te quiero hacer una pregunta respecto. Adelante. Sí, respecto bueno, de pronto estamos viendo estas variantes, o sea, estábamos teniendo, bueno, claro que si alguien se mete a la página que mencionaste, Pepe, que es maravillosa, donde se ve el árbol genealógico, digamos, filogenético, ¿no? Que es como el árbol genealógico del SARS-CoV-2, podemos ver que ya ha tenido mucha variabilidad. Sin embargo, en las últimas semanas de pronto salió las variantes de Brasil y bueno, que Japón y Sudáfrica y Gran Bretaña y Ohio en Estados Unidos, y todas son distintas y de pronto todas están llamando la atención porque todas están teniendo esta variabilidad precisamente en la proteína de la espiga, que le está confiriendo una ventaja porque le está confiriendo una ventaja en que se hace más infeccioso. Entonces, mi pregunta, Alex, es ¿por qué podemos esperar que empiece a predominar? Hoy la CDC dijo que para marzo esta va a ser la variante predominante en Estados Unidos. ¿Por qué va a predominar y va a quitar a las demás? Pues justo es una competencia. O sea, cuando tú tienes a una población de algún tipo de organismo, pues obviamente alguien que tenga un cambio o una diferencia que le permita, pues finalmente ganarles a sus compañeros, pues finalmente eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que hace parte de esta variante que se puede comprobar? O sea, de hecho, la variante que salió de China cambió tanto que de hecho hoy en día la variante que está más circulando en el mundo también obtuvo una mutación en particular en la zona de la espiga. Ahí sí se hicieron los experimentos en unas células de una línea celular de pulmón de humano y vio que sí, que el virus se reproduce más rápido y entonces lo que tienes es que cuando te infectas, la carga viral que tienes en la nariz y en la saliva, en la boca, es como 100 veces mayor. Entonces yo con un estornudo o cuchido voy a expeler pues muchas más partículas virales. Si, por ejemplo, ahorita sabemos que necesitamos de 1000 partículas virales para infectarnos, o sea, si yo respiro 1000 partículas virales, me voy a infectar. Ahora, imagínate si por un estornudo o un tosido yo saco alrededor de entre 1 millón y 1000 millones de partículas virales con la que está ahorita. Si esta variante resulta que todavía son 10 veces más, pues estamos hablando en un tosido o un estornudo, una cantidad muy, muy grande. Claro, ahora, ¿qué cosas tenemos para ayudarnos? Pues el cubrebocas, porque contiene la saliva. Tenemos la higiene, como ya le había mencionado Pepe, pues lávense las manos, o sea, mientras yo no me toque las manos, digo, la cara o la boca o las mucosas con las manos probablemente sucias, no va a pasar nada. Entonces, hay mecanismos que podemos, como decía él, cortar la transmisión del virus. Pero a ver, entonces, sí. No, o sea, mi pregunta sobre la carga viral. Entonces, ¿quiere decir que los cubrebocas que usamos, por ejemplo, de tela, o ya lo que habíamos nosotros medio a acostumbrarnos a vivir con el virus y como que medio la librábamos, tenemos que reforzarlo porque ahora la carga viral va a ser mayor? Sí, y esto lo reforzaremos con confinamientos intermitentes. O sea, por ejemplo, si yo estoy enfermo, me tengo que confinar entre más o menos alrededor de 15 o 21 días para estar más seguro. Ya después de eso podré volver a salir con las mismas medidas. Ya ahora sí, no solamente para no infectar a nadie, sino para no volverme a infectar yo. Porque una de las probabilidades que puede haber es que finalmente escape al sistema inmune. O sea, que incluso yo ya enfermo, ya las nuevas variantes, si resulta que escapan al sistema inmune, esa es una de las características que ya las hace candidatas a mencionarlas como cepas, que es lo que pasa con influenza. Okay. Ahora, hay varias razones por las cuales hay que tener cuidado. Uno de los grandes errores que se tuvo al inicio de la pandemia y por lo mismo hemos tenido esta falta de conciencia es que todos pensaron que este virus es un virus solamente de vías respiratorias y no lo es. Parte de estas mutaciones que ha ganado con la evolución le permiten infectar muchísimos tejidos, riñones, hígado, sistema, ¿cómo se llama? Respiratorio, que eso ya sabíamos, pulmones, pero incluso hasta testículos, sistema nervioso, pero incluso hasta testículos sí se ha visto que puede causar hasta infertilidad. Ahora, ¿por qué en algunos infectas otros tejidos? Todavía no lo sabemos, pero el potencial está ahí. Entonces, si le tenemos el respeto que debemos, que es un virus que afecta multisistémicamente, entonces seremos más cuidadosos para tratar de limitar primero nuestro número de contactos, nuestra manera de contactarnos con la gente y por último, o sea, finalmente la frecuencia en la que lo hacemos. Claro, esto cambiará con las vacunas, pero justo lo único que hará la vacuna es que
nos permitirá tener un poco más de grados de libertad para hacer algunas cosas, pero definitivamente muchas de las cosas que hacíamos no las vamos a poder hacer como antes. Y esto es una cosa que hay que aceptar. Ya me están llegando varias preguntas. Quien tenga preguntas, empiézanlas a mandar. Ya las estoy aquí juntando. Lo que me encantaría saber es el impacto que va a tener. Porque además siento que estamos como en una tormenta perfecta, porque por un lado tenemos esta segunda ola que venía subiendo de invierno, que esperábamos de invierno con las fiestas decembrinas y bueno, los casos subiendo, y luego tenemos el sistema de salud casi a tope de capacidad, y de pronto nos llega esta variante y que es mucho más contagiosa. Entonces, primero, ¿cuáles son las medidas que como población debemos de tomar? ¿Cuáles son las medidas que como individuos tenemos que tomar? Y si la R va a cambiar, o sea, si de pronto la pendiente de la curva exponencial va a cambiar y entonces la inmunidad de rebaño, esta inmunidad que necesitábamos, que se calculaba ahí como en un 75%, ahora por estas nuevas variantes va a subir. Necesitamos ahora más vacunados, necesitamos inmunizados quizás 85-90% de la población. No, yo creo que es el mismo porcentaje, ¿no? Más o menos que era el 80-70%. Okay. Pero sí, ciertamente, yo creo que no hay que, ¿cómo le sería la palabra? No hay que tener un miedo extra, ¿no? Yo creo que es el mismo miedo de cuando surgió originalmente, ¿no? Okay. O sea, los virus, no hay virus que se escape a estas tasas de mutación tan alta, tanto los de DNA como de RNA, pues obviamente se acentúa más en los de RNA. Entonces, todo el tiempo están mutando, todo el tiempo se van a generar nuevas variantes. Es más, te puedo apostar que ya hay variantes aquí en nuestro país, muy locales, ¿no? Y así también en otras partes del mundo, etcétera. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso es el gran trabajo que tiene personas como Alejandro, ¿no? Que es precisamente hacer un estudio epidemiológico, genómico, ¿no? De secuenciar precisamente para estos muestras de pacientes que, bueno, y detectar precisamente estas variantes y monitorearlas, ¿no? Ver si no hay alguna variante que presenta algún tipo de mutación que no tan solo puede escapar a las vacunas, sino también a la mejor acelerar su proceso de replicación, porque hay que recordar que no solamente hay mutaciones en ese gen de la proteína espiga, sino también en otras partes del genoma, ¿no? Como pueden ser por ejemplo, la RNA polimerasa, esta proteína que le ayuda al virus a replicarse, u otras proteínas que a lo mejor le pueden ayudar al virus a que no sea reconocido por el sistema inmunitario o que evite, por ejemplo, un proceso de apoptosis, este proceso de que las células se mueren de manera automática cuando son infectadas, ¿no? Es un proceso natural que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, o sea, seguir monitoreando y con la identificación de estas nuevas variantes, pues hacer un cerco epidemiológico, ¿no? Y aislar a esas personas que probablemente tengan estas variantes que sí puedan proporcionar al virus este tipo de ventajas. Y me encanta lo que estamos platicando porque muchos médicos han dicho, necesitamos hacer más pruebas para detectar los casos. Y aquí que estamos hablando con dos expertos en virología y bueno, Alejandro que está haciendo toda la secuenciación genómica, también tenemos que ir detectando el genoma del virus, o sea, tenemos que ir siguiendo a los casos positivos de COVID, pero también tenemos que ir siguiendo al virus para no perderle la pista. ¿Qué sería lo ideal, Alejandro? O sea, sabemos que, por ejemplo, Inglaterra, que es uno de los países, la Gran Bretaña, que más secuenciación y vigilancia genómica hace, el 10% de sus casos. ¿Cuántos genomas hemos secuenciado en México, más o menos? O sea, ¿cuál es la proporción? ¿Qué sería lo ideal? Ahorita, por ejemplo, publicados hay de nosotros 17, pero justo hay otras personas que están haciendo el mismo esfuerzo a lo largo del país, ¿no? O sea, gente de Nuevo León, por ejemplo, el mismo INDRE ha depositado, pero finalmente es una cuestión de dinero, ¿no? De financiamiento, ¿no? Que no se ha destinado el financiamiento necesario para esto, pero es muy posible que se haga ya, ¿no? Porque ahora sí urge. Y este plan finalmente de hacer 1000 genomas por mes, vigilar con 1000 genomas, puede ser una estrategia. Acaba de salir un artículo en Nature donde justo eso lo hicieron en Sudáfrica. En Sudáfrica creo que máximo se empezaron a monitorear como 500 genomas o 500 muestras por mes. Y Sudáfrica tiene la mitad de la población de
¿cómo se llama? De México. Y aún así les funcionó porque pudieron detectar esta variante que se observó allá, que comparte algunas mutaciones de la que se observó en Inglaterra y comparte algunas mutaciones de las que se observa en Brasil y en Japón, ¿no? Entonces, como decía hace un momento Pepe, o sea, esta convergencia es que el virus encuentra la misma solución varias veces de manera independiente, lugares diferentes. Sí. ¿Por qué? Porque le está confiriendo una ventaja. Y porque entonces, son mutaciones aleatorias. Hay que vigilarlos porque no sabemos, pero justo hay un proceso de selección, o sea, finalmente te ayuda, te quedas, ¿no? Y te reproduces más rápido, es una ventaja. Claro. Cuando entraron a México, por ejemplo, nosotros observamos una mutación aquí que finalmente se dio mientras se estaba dando el contagio aquí, que era en una posición también de la espiga. Y esa mutación también se observó en otros lados y eso se le llama una homoplasia. Quiere decir que es algo que ya había aparecido en otro lado, no tuvo ningún efecto benéfico y desaparece. O sea, ya no hay más virus que la presenten. Entonces, así puede haber muchas. El problema es justo, si no tenemos la información, vamos a ver primero el golpe y luego vamos a ver quién nos pegó. Claro. Entonces, eso es lo que hay que tener, ¿no? O sea, si de repente eso es como, estamos todos en la misma situación del mundo y en otros lugares ya van más avanzados porque les está cayendo el problema antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el encontrar estas variantes, pues ver cómo se está distribuyendo es importante, pero también saber si aparecen nuevas que pudieran afectar no solamente a México, sino al mundo si salen, ¿no? Claro, y por eso muchos países están poniendo ya medidas de viajes mucho más estrictas para, bueno, detener esto, porque ahora sí que lo que nos enseñó la pandemia es que si existe en algún lugar, está en todos lados, ¿no? Ahora sí que el virus viaja en avión. Vamos a empezar a tomar algunas preguntas. Aquí hay una pregunta y ¿es posible que el virus haya estado en México antes de que se detectara en febrero del año pasado, siendo que esa variante fuera menos contagiosa que la que se presentó después, cuando los casos crecieron exponencialmente, así como está ocurriendo ahora? ¿Quién la quiere tomar? Yo te podría decir que no pudo aparecer antes de septiembre. De febrero. Pero tampoco puedo decirte, de febrero, perdón. Pero incluso antes de septiembre, porque es cuando se empezó a detectar en otras partes del mundo. Entonces, lo que sí, como lo que mencionaba Pepe, o sea, a final de cuentas, pudo haber empezado a mutar aquí dentro de la población mexicana y sí aparecer de manera independiente. Pero como no lo estamos buscando, entonces no lo sabemos. Claro. Es una posibilidad. Eso es lo exacto. Ok, ahora Gisela Nonaka dice, ¿por qué el SARS-CoV-2, y creo que estaba para ti, Pepe, ¿por qué el SARS-CoV-2 tiene una patogenicidad y virulencia más alta que su hermano SARS-CoV-1? Bueno, pues fíjate que en el caso del SARS-CoV-1, o sea, aproximadamente fueron como 800 muertes a nivel mundial. Fueron más de 8,000 infectados, es decir, de un 10% de letalidad. Y pues simplemente, pues no, digamos, no tuvo éxito, ¿no? Y bueno, ¿y por qué sí lo tiene? Bueno, pues es que o sea, todavía no hay una explicación así, salvo ahorita me puede decir Alejandro así tan tajante que digas, bueno, pues sí, esta es más, se puede transmitir más rápidamente, es más patogénico, etcétera, ¿no? Exactamente, o sea, hay muchas, o sea, también, por ejemplo, ahorita en cuanto al origen del virus, para los coronavirus se caracterizan precisamente porque luego tienen esta recombinación genética, ¿no? Entonces, hay una recombinación genética, a lo mejor, y eso hay un estudio en Nature que salió en el septiembre de 2020, si mal no recuerdo, un estudio de chinos, que precisamente hay una recombinación genética entre un virus de murciélago, bueno, del coronavirus de murciélago con respecto a un coronavirus de pangolín, ¿no? Y entonces estas recombinaciones donde se fusionan estos genes también le pueden proveer al virus, digamos, esta ventaja de unirse mucho mejor a nuestras células humanas, lo que hace precisamente que se replique más rápidamente y pues se ocasiona pues, la COVID-19, ¿no? Y pues como estamos indefensos, como es un nuevo virus, ¿sí? Que nuestro sistema de defensa no lo reconocía anteriormente, pues claro, o sea, ocasiona esta pandemia y se vuelve incluso
se transmite más rápidamente, ¿no? Claro, éramos todos susceptibles. Y sobre eso es la siguiente pregunta. Alex, Carmen Romero y Natalia Dicirus tiene una similar. Entonces las voy a leer juntas. Dice, buenas tardes. ¿Es cierto que a las personas que ya nos dio, nos puede dar nuevamente y sería más grave? Y la voy a juntar con la siguiente pregunta, que es, si ya nos dio COVID, ¿nos podemos reinfectar con otras variantes y sería igual de peligroso o ya tenemos memoria inmunitaria? Ok, las reinfecciones sí definitivamente son un hecho que se observan cada vez más. El punto es de que como es una infección natural, nadie tiene idea de qué tan buena va a ser tu respuesta inmune. Entonces, hay dos tipos de respuesta inmune que en este caso se ha observado. Una es por unas células que se llaman células tipo T. Esas no producen anticuerpos, sino que van y buscan al virus directamente, o células que están infectadas y les dicen, tú muérete, ¿no? O sea, tú estás infectada, muérete. Y las otras son células tipo B, que son las que producen los anticuerpos. Lo que se ve es que la respuesta mayoritaria está por estas células tipo T, que de hecho son unas que se llaman CD4 y CD8, que curiosamente son las mismas que infecta el virus del VIH, ¿no? Y que destruye. Entonces es un problema. Pero bueno, en particular, o sea, sí, la reinfección es un hecho. ¿Cómo vamos a responder a esa infección? No se sabe, no se sabe. Aquí uno de los problemas es que dependemos completamente de nuestro estado fisiológico y nuestro sistema inmune. Todavía no hay un marcador o una clave que nos diga, te va a ir bien o te va a ir mal en la infección. Lo que sí es que lo más peligroso de esta pandemia es que se ha vuelto una sindemia. Una sindemia es el conjunto de muchas pandemias, y estas pandemias son obesidad, diabetes, hipertensión, y finalmente todos estos males que ya estaban en la comunidad en México, pues se han hecho mucho más evidentes ahora con esta nueva pandemia, ¿no? Claro. Entonces, final de cuentas, una de las cosas que sí se sabe del virus es que en este proceso de evolución ganó estas 12 letras que les digo, le permite que ahora la proteína de la espiga, que es la que se tiene que cortar, o sea, cuando decía Pepe, es una llave, se mete a la célula. Ahí tiene que haber un corte en una parte para que se fusione la membrana del virus con la membrana de la célula. Y entonces, en esa proteína, o sea, esos cortes están dados por unas proteínas que no están en todas las células. Pero ya una vez que entra una célula, adentro hay una proteína que se llama furina. Y la furina ya corta, o sea, esa sí está en todos lados, y ya corta a la proteína de la espiga, y entonces el virus ya sale precortado, preactivado, y entonces ya va a infectar otros tejidos y otras células, que por ejemplo el SARS-1, por así decirle, no lo hacía porque estaba muy limitado a decir, solamente las llaves que tengo sirven para las puertas que hay en el sistema respiratorio alto. Entonces, aquí ya una vez que empieza a reproducirse, finalmente se va y ¿cómo se llama? Y puede infectar a otras células de una manera mucho más fácil, siempre y cuando tengan el receptor de la angiotensina 2. Qué interesante. Pepe, creo que estamos para ti. Nada más, perdón, nada más agregando a lo que dice Alejandro, precisamente sí ha habido estudios, por ejemplo, hace poco creo que Financial Times lo publicó, y bueno, obviamente basado en artículos científicos, de que precisamente que nuestro sistema inmunitario, digamos, está a la par que como si estuvieras vacunado una vez que ya te hayas infectado. Entonces sí hay, como dice Alejandro, todos estos, no tan solo hay una respuesta de puros anticuerpos, de estas proteínas que se unen, que tratan de neutralizar específicamente esta espiga, sino también hay respuestas celulares, ¿no? Claro. Sí, las células T. Y lo hemos visto, porque hemos visto que hay pacientes recuperados de COVID que van bajando su título de anticuerpos y sin embargo siguen teniendo cierta inmunidad por la inmunidad celular que les da, ¿no? Las células T. Fabricio Rabanelli dice, algunos doctores dicen que no es necesario lavar las cosas cuando entran a la casa, como por ejemplo el súper, pero en cambio ustedes ahorita están diciendo que hay que seguirse lavando las manos. Espérenme, ya se me faltó la pregunta. Dice, ¿el virus se transmite por contacto de superficies y posteriormente por inocularlo a nuestro cuerpo, o si es por medio de gotículas y aerosoles? ¿Es necesario lavar lo que entra a la casa? Los aerosoles son el principal vehículo. Más o menos el 8% de los casos de COVID que se detectan fueron unas infecciones vía contacto por una superficie, el 8%.
El resto, finalmente, sí es mayoritariamente por inhalación, por los aerosoles. Ahora, no tampoco quieres arriesgar. Si podemos disminuir ese 8%, no está mal. O sea, yo creo que todas las medidas de higiene abonan. O sea, Claro. sabemos que en superficies el tiempo máximo que dura el virus puede ser entre 5 y 7 días. Se inactiva por varios factores como puede ser temperatura, humedad, rayos UV. Pero de todas maneras, o sea, es relativamente fácil eliminar el virus porque con agua y jabón lo disolvemos. El virus hay que acordarnos que es una pelotita de grasa. Si nosotros disolvemos la grasa de esa pelotita, su material genético queda expuesto y ya no nos hace nada. Así es. Entonces, por eso la higiene. Y finalmente, el punto es de que no lo podemos ver. Entonces, pues finalmente tú ves el súper, tú ves cualquier objeto y no sabes si está contaminado. Entonces, limpiarlo tampoco está de más y abonaríamos a que ese 8% de casos que son por contacto con superficies, pues ya no se dieran, ¿no? Y también quiero agregar a eso lo que dijiste hace rato, que hay una cierta carga viral. O sea, por ejemplo, si con 1000 partículas virales nos contagiábamos, entonces, bueno, pues hay que limpiar, porque siempre es bueno tener higiene, pero es diferente limpiar una superficie en un hospital, por ejemplo, donde seguramente la carga viral, si se puede llamar así, de partículas virales en la superficie, en una mesa en hospital, es distinta que quizás la mesa de tu casa, ¿no? Entonces, claro que hay que tener higiene, siempre hay que limpiar, pero sí ha cambiado esto de las superficies a lo largo de la pandemia, porque creo que nos hemos dado cuenta que la transmisión es más bien por vía aérea, ¿no? Acá hay otra, aquí ya nos están empezando a hacer algunas preguntas de vacunas. ¿Quieren tomarlas? Claro. Sí, adelante. Bueno, dice, buenas tardes, dice John Zurita, ¿cuáles vacunas de las desarrolladas hasta ahora tienen estudios reales que certifiquen su efectividad y cuáles todavía no? ¿Y creen que sea un factor importante para decidir si deben emplearse o no? Pues es que ahorita la mayoría, bueno, principalmente las de Moderna y Pfizer-BioNTech son de uso emergente, ¿no? Entonces, ¿sabe qué quiere decir con esto? Que, bueno, pues debido a la pandemia, pues obviamente tienes que utilizar rápidamente estas vacunas que originalmente pues, son experimentales, ¿no? Y que, bueno, tardarían muchísimos años en evaluarlas así al 100%, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que, bueno, que ahora nos agarran de conejillos de indias, para nada. Por eso se hicieron la fase 1, la fase 2, la fase 3, donde muchos voluntarios se les administraron la vacuna y se monitorea si hay un efecto adverso en las personas, si tienen, por ejemplo, alergias, ¿no? Pero hasta ahora, pues, por ejemplo, Moderna, Pfizer, BioNTech, que son las que ya son las, junto con, a mí se me olvidan estas. AstraZeneca y Oxford. Exactamente, aquí en el país y cualquiera puede funcionar, ¿no? De hecho, creo que hasta ahorita están haciendo investigaciones si de manera cruzada se pueden utilizar, pero hasta ahorita no hay evidencia de que yo agarro Moderna y agarro una de no. va a potenciar mi sistema inmunitario para nada, no hay tal cosa. Y quizás mi opinión sobre las vacunas es que son mucho más seguras que tener COVID. COVID es una enfermedad que mata a 1 a 2 personas de cada 100 y las vacunas se han mostrado bastante seguras. Ya llevamos, no sé el número de hoy, pero me parece 16 millones de vacunados en el mundo. Puedo estar equivocada porque creo que ese es el dato de ayer y hoy hay más. Pero los casos que se han mostrado adversos son los pocos y sin embargo llegamos hoy a 2 millones de muertos en el mundo por COVID. Así que la vacuna es la mejor alternativa para frenar esta pandemia. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí, simplemente igual, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la vacuna tiene un respaldo de muchos estudios, ¿no? Y hay que recordar, como decía Pepe, o sea, estamos en emergencia sanitaria y esto es como si estuvieras en un vuelo transatlántico y se te descompone un motor y lo tienes que arreglar en pleno vuelo. Así estamos, ¿no? Estamos al pleno vuelo arreglando el motor del avión que se descompuso. Entonces, estas vacunas, o sea, nos dan una herramienta. Es lo mejor que tenemos y está muy bien probado. O sea, la seguridad de la vacuna, yo no tengo dudas de ellas. La eficacia es tal vez lo que va a variar por muchas condiciones, porque la eficacia está aprobada en grupos de poblaciones pequeñas. O sea, por ejemplo, cómo les fue a los alemanes, cómo les fue a los americanos, cómo les fue a los brasileños. Entonces, es una referencia. Todavía en México no tenemos estos datos, pero los vamos a tener. Así es, Ahora, me da gusto que tenemos fase 3 de CanSino, que tenemos fase 3 aquí en México de varias candidatas, porque entonces vamos a ver en la población mexicana cómo se comportan estas vacunas.
Y ahora justo lo difícil que es evaluar de esta manera las vacunas es que hay que reunir a los participantes y es poca la gente que va a querer participar porque todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo, pero al final de cuentas, la vacuna ahorita, por ejemplo, que se está administrando de Pfizer es bastante segura. Tal vez su efectividad depende mucho de su manipulación, depende mucho también de que se apliquen las 2 dosis. O sea, depende de muchas cosas, pero finalmente tendríamos algo que si está por arriba del 50% de efectividad, es bienvenido y va a ayudar muchísimo a cortar la transmisión. A mayor transmisión del virus va a incrementar la mortalidad. Ni siquiera es la severidad de la enfermedad, que ese es otro problema. Simplemente el incrementar la transmisión abre más casos justamente para que haya casos severos. Así es, y por eso tenemos que hacer, y con esto me gustaría quizás cerrar, que tendríamos que hacer que la transmisión del virus baje rápido, mitigar, ahora sí que aplanar la curva tiene ahorita, lo tenemos que decir de forma subrayada, porque también le estamos dando más chances al virus de perfeccionarse, de encontrar esas ventajas y de que encontremos nuevas variables que no sería una sorpresa que vengan más, ¿no? Pepe, Alex, no sé si tengan algún comentario para cerrar. No, pues simplemente, o sea, seguir las medidas de prevención, ¿no? El uso de cubrebocas, lavarse las manos, confinamiento, sana distancia. De esta manera es algo tan rápido, o sea, imagínense algo tan pequeñito, ¿no? Que lo puedas inactivar simplemente lavándote las manos, ¿no? Y de esta manera, pues, seguir insistiendo, ¿no? Para evitar que el virus siga mutando, que salgan nuevas variantes, cortar ese caminito evolutivo, las medidas de prevención, no hay otra. Mientras no está todavía la vacuna. Una vez que esté la vacuna, bueno, sería un complemento más y alcanzar precisamente esta inmunidad de rebaño. Y también, para finalizar, seguir promoviendo también estudios, los estudios científicos, ¿no? En particular, por ejemplo, antivirales. Necesitamos antivirales. Aparte de las vacunas, los antivirales pueden también entrar al desquite. ¿Por qué el virus de la influenza, la pandemia de la influenza en el 2019, el 2009, perdón, pudo detenerse rápidamente? Precisamente porque ya teníamos antivirales. Ahorita no tenemos nada. Entonces también hay que centrarnos en los estudios científicos sobre estos medicamentos. Y antes de pasar a ti, Alex, fíjate que me llega una pregunta que creo que va para ti, y si quieres tomarla y con eso cerrar, que dice Zaida Jess Briones Peña, espero que pronuncie bien el nombre, dice: buenas tardes, si el reto es secuenciar 1000 genomas, ¿cuál sería la estrategia para que eso se logre? Y si quieres cerrar pues con mira, eso. Sí, mira, o sea, ahorita es hacer 1000 genomas por mes para tener 12,000 genomas en todo este año. Y la estrategia es que el IMSS nos va a estar previendo de las muestras y entonces a partir de esa logística estaríamos obteniendo pues la información, ¿no? Y sí, me gustaría cerrar con esto. Hay que hacer como una especie de resumen por qué estamos viviendo lo que vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, el virus, uno de los grandes problemas que tiene es, como decía, es un virus que no solamente es de vías respiratorias altas, no es una gripa, es un virus que puede pegarte en muchos otros órganos, muchos otros tejidos. Es un virus que produce una enfermedad con un alto porcentaje de asintomáticos. 30% de los que están infectados son asintomáticos o van a tener síntomas muy leves y los van a ignorar y van a salir y van a seguir transmitiendo la enfermedad. Eso, por ejemplo, con la influenza del 2009 no pasaba. O sea, si tenías influenza, te sentías tan mal que no te tenían que decir que no salieras de tu casa, te quedabas en tu casa. Aquí ese es el problema. Entonces, finalmente tenemos un 30%, 3 de cada 10 personas que están infectadas con el virus van a seguir saliendo y teniendo contacto con la gente, y esa gente va a quedar infectada si no tenemos las medidas, ¿no? Entonces, lo mejor es también tener esa conciencia y limitar nuestra convivencia con otras personas, con otros núcleos familiares con los que no convivimos, porque no sabemos si yo estoy infectado a lo mejor, o si ellos están infectados y me infectan, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener bien conscientes. Va en contra de la naturaleza de sociabilidad del ser humano, pero a final de cuentas es algo que tenemos que dominar, ¿no? Y la verdad, o sea, esto cobra muchas vidas y a pesar de que la evolución va a encontrar una manera de nivelar esto, porque a final de cuentas nuestro sistema inmune también está evolucionando y va a poder en un momento dado combatirlos, lo que no queremos es que colapse el sistema de salud y la economía, que eso
a pesar de que se puede reparar, va a llevar muchos años. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos todos? Pues finalmente haciendo este esfuerzo de ponernos la vacuna, seguir las mismas medidas que tenemos hasta el momento y también regular nuestro confinamiento, ¿no? O sea, seguirlo implementando, yo creo que hasta el 2022. Pues muchas gracias a ambos. La verdad es de que aprendimos mucho de genómica, del virus, de la evolución y entender un poco más todo esto que estamos escuchando. Ya de pronto todos estamos con términos como variantes, ¿no? Hace un año, ¿quién se le hubiera ocurrido conocer que era una variante viral? Pero les quiero agradecer a los dos, al doctor Alejandro Sánchez Flores, muchas gracias por estar con nosotros, doctor José Campillo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Enlace Judío. Yo soy Carol Perelman y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por sus preguntas. No pudimos tomar todas muy interesantes, pero bueno, ya nos veremos a la próxima o mándennoslas por Facebook. Bye. Muchas gracias. Gracias.